La Hora 90, segunda época. Contigo Socialismo. Desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Compañeras, compañeros, señoras, señores, es una inmensa alegría darles la bienvenida a una nueva edición de la Hora 90 Socialista y Frente Amplista. Como siempre, gracias por estar junto a nosotros. Como siempre, gracias por estar esperando cada uno de nuestros podcasts de audio, estos programas únicos e irrepetibles de la Hora 90 para compartir con ustedes, para llegar al Uruguay y también al mundo. Gracias por estar, queridas y queridos. Como siempre nos comunicamos a través de www.ps.org.uy. El saludo fraterno para todos los colectivos, para todas las compañeras y compañeros socialistas y frente amplistas. Una verdadera alegría reencontrarnos con ustedes. Como siempre, el compañero Hernán Poloni en la puesta al aire de esta Hora 90 Socialista y Frente Amplista. La Hora 90, así comenzamos. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. La Hora 90. En la Hora 90 revivimos y rememoramos el reciente 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con los feminismos nuevamente en las calles, renovando reivindicaciones, en el marco de una jornada inolvidable de lucha feminista contra las violencias patriarcales y las desigualdades de género en todos los ámbitos de la vida. Lo vivimos y lo revivimos junto a una querida compañera, Leticia Benedet, licenciada en Psicología, integrante del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Central del Partido Socialista. Es además cocoordinadora de la Secretaría Nacional de Género, Diversidades y Disidencias del Partido Socialista y especialista en políticas de igualdad de género y cooperación internacional. Un Estado ausente en materia de políticas públicas y en relación con la gente. Un Estado en franca retirada, subrayó nuestra entrevistada. Leticia Benedet, en la Hora 90. Muchas gracias, Gustavo. Es un placer para mí, la verdad, poder hoy contribuir con la Hora 90, una instancia de radio de tantos años del partido y tan importante. Y en un día tan especial como el Día Internacional de la Mujer, Leticia, ¿qué temas son hoy relevantes para colocar en agenda? Es un día muy importante, es un día de conmemoración, es un día que celebra justamente las conquistas que hemos alcanzado, las mujeres, el movimiento feminista en la correr de las décadas. Es un día para mirar hacia atrás, justamente desde dónde partimos y hasta dónde llegamos, y para mirar hacia adelante, ¿no? Y en ese sentido, justamente poner en valor todas las conquistas, desde el derecho a la educación, el derecho a la participación política, los derechos sexuales y reproductivos, pero también ser muy conscientes de todo lo que aún nos falta por conquistar, ¿no? Y en ese sentido, lo primero que quería plantear es la importancia de lo que se ha dado este año, que es el paro de mujeres, ¿no? Que es un paro internacional de mujeres, o sea, muchas mujeres de muchos países del mundo están parando hoy de hacer las tareas de trabajo remunerado y no remunerado, y eso fue una conquista también que se alcanzó en Uruguay, no sin dificultades, porque fue una conquista que dieron las trabajadoras en el marco de la central de trabajadores y trabajadoras de nuestro país, colocando justamente la importancia de visibilizar el trabajo de las mujeres, y esto implicaba que solo las mujeres pararan, ¿no? Entre otras cosas, para mostrar cómo están la participación de las mujeres en las distintas áreas laborales, y aquellos trabajos que están especialmente feminizados, lo que se llama segregación horizontal y vertical, ¿no? O sea, las mujeres están más concentradas en algunos trabajos que tienen que ver con la educación, con la salud, y eso es donde realmente impacta. Hoy, por ejemplo, nuestras hijas e hijos no pudieron asistir a la escuela porque fundamentalmente las escuelas y los liceos están llevados a cabo por docentes, fundamentalmente mujeres, ¿no? Y lo mismo pasa con el ámbito de la salud. En cambio, si nos vamos a las ingenierías, por ejemplo, seguramente las mujeres que paren son muy poquitas, o sin ir más lejos, al Parlamento. Hoy paran las mujeres parlamentarias y en realidad no impacta demasiado en la vida del Parlamento porque son una representación muy baja, ¿no? Entonces también se quiere mostrar eso, ¿no? Y segregación vertical se llama
llama justamente porque los lugares, los ámbitos de mayor decisión están ocupados por varones, ¿no? Entonces hay que visibilizar eso. Si paramos mujeres y varones por igual, en realidad no se logra ver esta diferencia, ¿no? Eso era muy importante poderlo rescatar y mencionar en el día de hoy. Y también lo que tiene que ver a las tareas no remuneradas, ¿no? Que son las tareas domésticas, las tareas de cuidado, que sigue recayendo en los hombros de las mujeres. Y bueno, y también dejar de hacerlas por un día para que, bueno, la familia también pueda visibilizar qué es lo que pasa cuando las mujeres no asumimos esas tareas cotidianas, ¿no? Que tienen que ser de corresponsabilidad entre varones y mujeres. Es una jornada más, hoy, una marcha más. La realidad de 2023 ocurre en lo que puede entenderse como un particular contexto en Uruguay. Sí, el segundo punto es muy importante realmente. Sucede esta marcha en un contexto de lo que nosotras llamamos las feministas de izquierda y las mujeres socialistas en particular, de un Estado ausente. Hoy las políticas sociales, la protección, las políticas de protección social con las que tanto trabajamos en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, hoy están en franca retirada, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que las familias están a merced de sus situaciones particulares, y en eso tenemos situaciones muy graves como, por ejemplo, el hambre en nuestro país, con las ollas populares sostenidas por mujeres, donde hoy las familias no tienen posibilidades de comer por sus propios, fruto de acceder al derecho a la alimentación, fruto de su trabajo, sino que hoy ni siquiera acceden a ayudas por parte del gobierno para poder alimentarse, ¿no? Esto, hay una ausencia en ese sentido del Estado que ha dejado justamente más vulnerables a las familias y a las mujeres. Ausencia entonces de políticas sociales con relación a la seguridad alimentaria, con relación a la vida de las mujeres, en lo que tiene que ver a una vida libre de violencia. Hoy en nuestro país hay un número muy importante de mujeres que mueren año a año en manos de sus parejas o su expareja, e incluso sus hijos e hijas. Estamos asistiendo a feminicidios y a infanticidios, y eso son muertes evitables, entre otras cosas por políticas de Estado. Hoy las políticas estatales para prevenir la violencia basada en género no están llegando. Eso quiere decir que tenemos un Estado ausente y que no está respondiendo a lo que es una emergencia nacional en este sentido. De los colectivos de mujeres dentro del PIT-CNT, por ejemplo, se está solicitando una entrevista, así se pide una entrevista con la ministra de Economía, Azucena Arbereche, para hablar sobre el presupuesto, apelando a su condición de mujer, para visibilizar un problema que es la carencia de presupuesto suficiente para con la ley de violencia basada en género, y para, en definitiva, prevenir los delitos de violencia basada en género, con más de 40 femicidios en el año pasado, más de 5 en lo que va de 2023. Y la pregunta, Leticia, bueno, ¿cómo observás esta posibilidad de diálogo con la ministra de Economía, pero además qué políticas públicas son necesarias para frenar este flagelo, ¿no? El diálogo siempre es muy importante, y es muy importante justamente que quien gobierna pueda recibir a la sociedad civil y escuchar sus demandas. Y en este caso una demanda que ha sido persistente, ¿no? Que es que aprobamos una ley de vanguardia, de las mejores leyes de la región en cuanto a la integralidad de derechos para prevenir la violencia basada en género, y que no tiene los recursos suficientes para ser implementada, ¿no? Esto quiere decir que faltan recursos, especialización, formación en este tema en el Ministerio del Interior, que es quien recibe las denuncias, en el Poder Judicial, que tiene que dar una respuesta en términos de justicia, en los distintos servicios especializados. Hoy hay una respuesta interinstitucional a la violencia basada en género que está mermada, ¿no? O sea, que faltan recursos, faltan tanto recursos económicos como recursos calificados en este tema, que es complejo y que siempre va a requerir una respuesta interinstitucional e interdisciplinaria, ¿no? Y en este marco también del 8M queríamos colocar como socialistas el tema de un retroceso también lo que hace a nuestros derechos laborales, ¿no? Con esta reforma de las jubilaciones y pensiones, que hoy está viendo un proyecto de ley en el Parlamento para ser votado, y que justamente carece de un enfoque de género, ¿no? Trata igual a hombres y mujeres en lo que tiene que ver con el derecho a la jubilación y pensión, desconociendo las trayectorias diferenciales entre hombres y mujeres en lo que tiene que ver con lo laboral, ¿no? Por ejemplo, en esto que nos perjudica a todos y todas, que es la extensión de los años de trabajo para poder jubilarse, y que claramente se le hace mucho más cuesta arriba a las mujeres esta extensión, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres ven interrumpida su trayectoria laboral, y por
por tanto su aporte a la seguridad social cuando son madres, por ejemplo, ¿no? Hay un acuerdo en general que se da entre las parejas que es, bueno, ahora que tenemos un hijo, vos quédate en casa para cuidarlo, yo sigo trabajando, ¿no? Esa salida del mercado laboral implica 3, 4, 5 y a veces hasta 10 años fuera del sistema laboral, donde la mujer sigue haciendo tareas no remuneradas y el costo altísimo es que no tiene aporte a la seguridad social, por ejemplo. O incluso esto que tiene que ver con, frente a la misma tarea, tenemos salarios distintos, ¿no? O sea, que la posibilidad de jubilarse es mucho más difícil para las mujeres, o incluso en esto de que las mujeres estamos en trabajos que fueron muy recientemente reconocidos como trabajos con todos los derechos como el resto de los trabajadores. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las trabajadoras domésticas, ¿no? Que conquistaron sus derechos hace muy poco tiempo, o a las trabajadoras rurales, invisibilizadas muchas veces por sus parejas, ¿no? Donde realizan la tarea rural al igual que ellos, pero sin aporte a la seguridad social. Con lo cual, cuando uno extiende los años para jubilarse, claramente es mucho más dificultoso. Las mujeres van a tener mucho más dificultades para acceder a esta prestación. Quisiera mencionar es cómo trasladamos estas conquistas a la agenda de la militancia cotidiana y partidaria, ¿no? Esto quiere decir cómo adecuamos la militancia política a todo lo que tiene que ver con tareas, cómo conciliamos de alguna manera la militancia política con las tareas de cuidado, con las tareas domésticas, ¿no? Y eso tiene que ver con transformar nuestra práctica política cotidiana, ¿no? No es posible hoy, desde un enfoque feminista, y para que haya más mujeres militando, las horas extensas de reuniones, sin un horario límite de finalización, o esta exigencia que a veces se nos pone a los militantes de estar en todos lados, ¿no? Estar en el partido, estar en el comité, estar en las ollas, ignorando que hay responsabilidades familiares y responsabilidades familiares que hacen que el tiempo sea finito y que uno no pueda asumir todas esas responsabilidades, ¿no? Eso tiene que ver con considerar las políticas de cuidado como un tema central en la agenda política. Y ni que hablar con cómo es nuestro vínculo entre varones y mujeres y disidencias a la hora de la militancia partidaria, apostando a una militancia sin exclusiones, sin discriminaciones y donde la diversidad sea un valor a mantener entre todos y todas. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. El futuro llegó. La hora 90. Contigo, socialismo. Él hasta hace pocos días intendente interino de Montevideo y director de recursos financieros de la comuna capitalina, Mauricio Zunino, estuvo dialogando con la hora 90, haciendo, un balance de su gestión, nuevamente una gestión asumida por él, cuando viaja a la intendenta departamental Carolina Cose, que desde lo colectivo impulsó en forma decidida gobierno capitalino por él dirigido, y como es habitual incursionamos en una temática tan diversa como complementaria, casos como el caso Astesiano, un posible foco de corrupción en las altas esferas de gobierno, la gestión del gobierno capitalino y el Partido Socialista y el Frente Amplio con sus chances intactas de poder acceder a un nuevo, el cuarto gobierno nacional de su historia. Mauricio Zunino, en la hora 90. Un gusto para mí volver a estar contigo y con la hora 90, que la verdad que hemos tenido tantas lindas notas este último tiempo y demás para poder conversar con los compañeros. Nuevamente en el cargo de intendente, ¿cómo viste estos días, estas horas? Un socialista nuevamente al frente de la intendencia, además me imagino del equipo, pero particularmente, ¿cómo te sentiste, Mauricio? Bien, ya me ha tocado suplir a Carolina en varias ocasiones, pero siempre es un desafío nuevo a pesar de ser parte del equipo habitual, digamos, de la intendencia, porque implica tomar otras responsabilidades, otras acciones que te salen un poco de lo cotidiano que hacemos de la Dirección de Recursos Financieros. Es así que tenemos elementos que trascienden a lo que es esta dirección y meternos en temas que, si bien forman parte de la discusión de la intendencia, meterte más a fondo en temas específicos de otras áreas de la intendencia, sobre todo en una intendencia que tiene la particularidad de trabajar muchísimas áreas. Yo diría que en buena medida casi todo lo que tiene que ver con nuestras acciones cotidianas, en parte la intendencia tiene mucho que ver, desde calle, transporte, limpieza, etcétera, y eso hace que haya que redimensionar un poco en ese sentido toda la acción. Por ejemplo, o algunas cuestiones tienen que ver como para adelante. Tocó estar en la presentación de la Agenda de la Comedia Nacional para el año 2023. Hicimos la presentación como intendencia, como equipos en Teatro Solís la semana pasada, y me parece que hay una apuesta muy importante también en eso al marco de la cultura, del desarrollo de la cultura, que me tocó específicamente representar a mí en mi calidad de intendente interino en esta instancia. Es como una situación, digamos, obviamente es linda en términos pero también se asume
asumir esa responsabilidad, digamos, de meterte en mucho más áreas que las que habitualmente venís trabajando dentro del equipo de gobierno. Bueno, de los recursos financieros hasta gobernar la Intendencia nuevamente, como tú decías, porque ya lo has hecho. ¿Cómo está marchando la gestión de la Intendencia de Montevideo, el plan ABC como plan insignia de una Intendencia que apuesta a seguir siendo la alternativa, quizás y sin quizás, a un modelo imperante de gobierno nacional en muchos sentidos, ¿no? Nosotros estamos muy conformes con el trabajo que venimos desarrollando desde la Intendencia de Montevideo. Esto no quiere decir que no haya muchas acciones y muchas cosas para seguir mejorando y para seguir progresando, ¿no? Pero sí, en líneas generales, donde estamos llevando adelante un proyecto que fue que nos trazamos, digamos, en esta instancia electoral y el programa de gobierno con Frente Amplio, de pensar un modelo de gobierno que es distinto al que era a nivel nacional, y que esa estructura de gobierno tiene la particularidad de llevarnos, digamos, o de plantearnos acciones distintas. Vos señalabas ahí el tema del plan ABC, que fue parte de nuestra distinción central como gobierno departamental, de plantearnos un enfoque que tenga a la persona, que tenga a la ciudadanía en el marco de la acción. El juego de las letras de ese apoyo básico a la ciudadanía que le pusimos para el ABC implicaba, digamos, poner el centro a la persona, las políticas sociales que tienen que fomentar la persona y en dar condiciones dignas de vida a la población, en este caso montevideana. Para nosotros, el esquema con el cual ceñimos o guiamos un poco al departamento de Montevideo es el esquema con el cual pensamos y entendemos que debería ser la lógica que impere en un gobierno amplista futuro a nivel nacional, que es aquel que estamos también trabajando desde Acción Política para construir a partir del 2024, ¿no? O sea, pensando en ese cambio, que sea un modelo inclusivo, que sea un modelo que abarque a todas y todas, que no sea ese modelo excluyente que nos propone hoy el gobierno nacional, de gobernar para unos pocos, de gobernar para los más ricos, sino una cuestión que tome en cuenta, digamos, todas las diversidades, que tome en cuenta todas las particularidades y que vayamos, digamos, a un formato donde podamos efectivamente tener la capacidad de construir un modelo de desarrollo que nos incluya a todas y a todos. En eso es parte de lo que como Intendencia de Montevideo que estamos construyendo, conformes con el desarrollo de las políticas en el marco del ABC. Entendemos que muchas han sido muy exitosas para lograr mejorar condiciones de vida de parte de la población, las intervenciones en territorio. Voy haciendo algunos planes pilotos de intervenciones más integradas, como que estamos llevando adelante en Malvin Norte, y que pensamos a partir de este año extrapolar a varios lugares más, que tienen que ver con cuestiones que implementen acciones desde vialidad, espacios públicos, iluminación, cultura, deportes localizados en el barrio, con un montón de cosas que puedan efectivamente irse llevando hacia ese modelo de integración o de política integrada que estamos buscando. Así que en ese sentido nosotros vemos bastante bien la situación, por suerte, a nivel, digamos, de resultados financieros para la Intendencia. Logramos el tema de la sostenibilidad, que era para nosotros, sobre todo cuando ingresamos y a partir de los resultados de lo que fueron los problemas del 2020 en términos de resultados que se venía dando, sobre todo en la pandemia y la crisis económica, tuvimos ciertos temores de que esto se pudiera prorrogar por más tiempo, pero medianamente venimos logrando tener un buen desempeño, que además va acompañado con un fideicomiso que estamos utilizando como instrumento financiero para este año, para llevar adelante un número importante de obras en la ciudad, que nos va a permitir, digamos, tener elementos importantes como para poder desarrollar distintas acciones que transformen la calidad de vida de los montevideanos y las montevideanas. La gestión de la Intendencia Departamental de Montevideo, la gestión de gobierno, y nos proyectamos hacia la Intendencia de Canelones también, y la de Salto, modelo frente amplista de acción y de ejecución, también son de una forma una carta de esperanza para una izquierda que quiere retornar al gobierno nacional. Sí, claro. Nosotros pretendemos lograr volver al gobierno nacional porque parte de, como fuerza política, entendemos un proyecto de país distinto al que estamos teniendo hoy, y ese proyecto de país distinto implica que nosotros necesitamos tener de vuelta la capacidad de volver al gobierno nacional. En ese sentido, estamos trabajando también para esto, y sin duda que nuestros modelos de gestión lo podemos expresar en lo que estamos haciendo desde los gobiernos departamentales. Creo que ahí es, como decía, el antagonismo de modelos de país que queremos visualizarlo, lo estamos plasmando también a través de esa diferencia en los gobiernos departamentales. No tienen la misma lógica los gobiernos que llevamos adelante como fuerza política. Nosotros el Frente Amplio, que los tienen básicamente los partidos de derecha, en términos de manejo, de transparencia, de credibilidad de políticas que vienen teniendo a nivel de gobiernos departamentales. Y en ese sentido, la Intendencia de Montevideo como gobierno departamental y como actores de cercanía con la ciudadanía visualizan hechos, relaciones de hechos, contextos por demás particularísimos, como por ejemplo casos como el caso Astesiano, como el caso o asunto del permiso extendido a Cateunasi, que alguien por allí puede hasta pensar simplemente vincular
investigar estos episodios. ¿Cómo se visualiza el posible foco de corrupción a nivel nacional desde lo departamental? Yo creo que son hechos bastante preocupantes para toda la estructura nacional. Nosotros visualizamos ahí temas que tienen que ver con la corrupción, centrado muy cerca del entorno presidencial, donde además no solo hay hechos, digamos, estrictamente de corrupción, sino que se generan mecanismos de espionaje, en particular a docentes y estudiantes, lo cual parece una situación extremadamente grave para lo que es el país. Por lo tanto, es también un ataque a la institucionalidad democrática del país. No solo es un proceso de corrupción en las altas esferas gubernamentales, sino además un proceso, digamos, que atenta contra las libertades individuales y el desarrollo democrático del país. Parece que estamos en una situación muy grave en la cual el gobierno no se hace responsable y busca cortinas de humo para tratar de evitar dar respuestas a la población y a la ciudadanía del grave problema que tiene hoy con este caso en particular. Entendemos que si bien hay todavía la justicia no ha terminado de fallar, porque lo que termina generándose es un mecanismo de acuerdo entre la fiscal y la parte, digamos, donde se evita seguir la contestación de las investigaciones. Creo que es también un esquema de opacidad en la forma de manejo de la justicia y en particular de la fiscal actuante del caso que terminan, digamos, en una acción de encubrimiento, sobre todo de algunas responsabilidades que pueden ser políticas y penales de algunos jerarcas de gobierno. Hace pocas horas regresa la intendenta departamental de Montevideo, luego de haber tenido una gestión como presidenta de un colectivo de ciudades a nivel internacional, una realidad que marca también un contexto crítico en donde no todas las ciudades, y hablando en ese término ciudades, lo están pasando bien, y voy directamente al conflicto ruso-ucraniano, pensando, lo decíamos fuera de micrófonos, en la ciudad de Kiev o ciudades de la Ucrania profunda. ¿Cómo se visualiza también esta realidad increíble de guerra en pleno siglo XXI? Yo creo que ahí todavía tenemos problemas para resolver mecanismos por la vía pacífica. Creo que acciones de modelos imperiales terminan resolviendo en esquemas arcaicos la forma de relacionamiento del mundo, básicamente deteriorando las condiciones de los pueblos, la propia vida afectada de los más humildes, que terminan siendo siempre las zonas más, o la población más afectada por los conflictos de este tipo. Y es cierto que ahí tenemos bastante en el mundo. Montevideo en particular tiene como gobierno departamental una alta comunicación con lugares del mundo, con gobiernos del mundo. Tal es así que, bueno, parte de esa inserción internacional es la que termina llevando a Carolina a presidir la agrupación de gobiernos locales a nivel mundial, que un poco la que se encontraba ahora en marco de esa presidencia en la actividad en el exterior. Desde Montevideo seguimos predicando, digamos, la acción de resolución pacífica de conflictos, de evitar ese mecanismo, porque termina dañando efectivamente a los pueblos y a temas más sumergidos por prácticas que terminan favoreciendo no a los que están afectados o peleando directamente, sino al gran capital, a modelo imperialista que sigue utilizando, digamos, las guerras como formato, digamos, de evacuar sus necesidades, de maximizar ganancia, y creo que eso es un poco lo que se está planteando, digamos, en esta zona del mundo. No, por último, no es importante, Mauricio, ¿cómo pasaste junto al Frente Amplio, junto al Partido Socialista, el pasado 5 de febrero, un nuevo aniversario del principal partido político de nuestro país? Me pareció acertada y buena la elección de hacer el acto conmemoratorio del aniversario en Parque del Plata. Participamos de lo que fue el banderazo y posterior acto ahí en Valencia de Parque del Plata. Creo que lo vivimos sobre Frente Amplista con una gran alegría. Volvimos a mostrar, digamos, o volvimos a tener una señal de entusiasmo y de que es posible revertir. Creo que eso se puede ver en la gran mayoría de los que participamos en este acto. Hubo una gran señal de esperanza de la posibilidad de vuelta, de transformación y de continuar por la vía de la transformación de los espacios y de los procesos, como lo hicimos durante nuestro gobierno y como lo hicimos del gobierno parlamentario. Yo creo que fue una linda convocatoria, un lindo espacio de convocatoria que terminó generando, digamos, al menos para los que participamos, una gran alegría y un gran entusiasmo por lo que se viene. Yo creo que hay que entenderlo de esa manera y me parece que eso, muchas veces los aniversarios, los actos, sirven mucho en lo simbólico y en lo anímico, en poder generarnos un estado de ánimo capaz de empezar a pensar que es posible la construcción de algo nuevo, y en eso es un poco lo que me parece que este nuevo 5 de febrero contribuyó en la gran mayoría de los amplistas que participamos ahí en darnos un estado de ánimo diferente y en lograr, digamos, plantearnos una nueva sensación de estado de ánimo que nos permita creer que es factible y que está cerca la posibilidad de cambio. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Contigo Socialismo 90. Frente Amplio. Los casos cada vez más visibles de corrupción, casi impúdicos, del comprobado acomodo y nepotismo, no cesan de sacudir y alarmar la interna del gobierno departamental de Artigas. Una denuncia penal era inminente por parte del Frente Amplio
el ex candidato Frente Amplista a la Intendencia de Artigas e integrante de la mesa política del Frente Amplio del departamento, Gerardo García, dialogó con la Hora 90 y relató cómo el número de horas extras que cobró una funcionaria en los últimos meses de 2022 y la cifra a la que accedió por ello, 100.000 pesos, fue una de las gotas que realmente derramó el vaso. Gerardo García, en la Hora 90. Un saludo a todos los compañeros. Muchas gracias por brindarnos esta participación. Para nosotros es un gusto estar en contacto con el resto de los compañeros del país. ¿Cuál es la realidad actual en la Intendencia Departamental de Artigas? Figuras como nepotismo, figuras como abuso de funciones. Es una situación que ya se viene dando desde el gobierno anterior, del Partido Nacional, y con mucho más fuerza en este periodo. La bancada de ediles del Frente Amplio ha venido denunciando constantemente hace mucho tiempo la falta de transparencia, la falta de brindarle al legislativo la información para que pueda actuar y controlar al Ejecutivo departamental. Ya hace más de 2 años, hace casi 3, el intendente Pablo Caran no contesta los pedidos de informe. Hace poco tiempo todos mirábamos los informativos a nivel nacional cuando por mucho menos se quería hacer un juicio político a la intendenta de Montevideo. Sin embargo, acá es un hecho real, preocupante, que se nos viene dando hace muchísimo tiempo, y esto con la complicidad de los ediles del Partido Nacional, que cuando los ediles le pidan a la Junta que la Junta haga suyo el pedido para que vaya por medio de la Junta y no solamente de la bancada de ediles del Frente, los ediles votan en contra. Entonces no sale como un pedido de la Junta Departamental. Y eso hace que, le decía, más de 2 años, casi 3 años que no contestan los pedidos de informe, una innumerable cantidad de llamados a sala al intendente que no concurre ni manda a un representante. En estos 2 periodos de gobierno fue solamente una vez y todavía se terminó retirando sin responder las preguntas. Entonces es muy preocupante. Para nosotros acá no nos extraña porque ya estamos acostumbrado al nepotismo, al acomodo. Acá es sin número cantidad de familiares de los ediles que entraron a trabajar en la intendencia con cargos relevantes, familiares, y le puedo seguir enumerando una cantidad de situaciones. A todo esto surge este tema que nos tiene conmocionados a nuestra sociedad estos últimos días, fue cuando sale a la opinión pública un recibo de sueldo de una funcionaria que además es pareja del secretario general de la intendencia, en la cual cobraba 193 horas extras, siendo una funcionaria administrativa de 6 horas de lunes a viernes. Y bueno, surgió esto en las redes sociales. Una pena que el intendente no haya contestado los pedidos de informe anteriormente, porque si no, capaz que hasta la Junta le podía haber advertido al intendente de esta situación. Pero el propio intendente es el responsable por no haber contestado los pedidos de informe. Entonces, bueno, sale toda esta situación de denuncia. La bancada de ediles del Frente Amplio que pide levantar el receso de la Junta, porque esto fue a fin de enero o a principios de febrero, pide levantar el receso justamente para discutir este tema y solicitan un llamado a sala del señor intendente. En esa sesión, la bancada de ediles del Partido Nacional, cuando vio que había algunos ediles que iban a votar el llamado a sala, los ediles del Partido Colorado y algún edil de Cabildo Abierto, dejan sin número y piden un cuarto intermedio y no regresan, ¿no? Porque pidieron un cuarto intermedio y después no vinieron. Realmente la bancada del Partido Nacional también tiene mucho que ver en esta falta de transparencia del gobierno que nos tiene acostumbrados. Yo creo que los asesores del intendente lo asesoraron muy mal o planearon una estrategia que le salió muy mal. O sea, el intendente habló en un medio capitalino, ¿se acuerdan que habló en el 24 diciendo que iba a tomar medidas, que estaba con licencia, que no sabía nada, cuando llegara Artigas iba a tomar medidas en la Secretaría? Llegó acá y se desdijo de todo lo que había dicho a nivel nacional, pero no solo se dijo, sino que no dijo nada, porque en una conferencia de prensa, a mi juicio, bochornosa, en la cual la convocó el intendente y estaba el secretario general, no los dejaron hablar, no habló ni el intendente ni el secretario general, y el que habló fue el director general dando una explicación en la cual no brindó un solo argumento para sostener esta cantidad de horas de esta funcionaria, que además es pareja del secretario general, como yo lo decía. Entonces, eso agravado también por la cesión, con la firma del intendente y el secretario general, de un terreno para una hermana de esta funcionaria. Todos hechos, a nuestro juicio, muy graves. Y en esa conferencia de prensa no dan ninguna explicación, dando una imagen, la imagen de la institución intendencia quedó muy afectada, porque incluso cuando el intendente pretendía abrir la boca para decir algo, lo mandaban callar. Entonces fue bochornosa esa conferencia de prensa. Se llega a la sesión de la Junta, que los ediles del Partido Nacional dejan sin número y obliga a que, que la bancada de ediles tenga que tomar otro camino. Tenemos conocimiento de que hay otra cantidad de funcionarios que también cobran esta cantidad exorbitante de horas extras. Bueno, en estos días
han aparecido recibos de la misma funcionaria de noviembre con más horas, ahora apareció otro recibo de julio, también con una cantidad de horas. O sea, es una práctica y el intendente ya no tiene la excusa de decir que en enero él no sabía, como lo dijo un medio de prensa capitalino, porque esta es una situación que se viene dando desde hace muchísimo tiempo. Creemos que es un abuso. Lo que hay que comprobar todavía es si esa funcionaria realmente hizo esa cantidad de horas que dijo, o hace suponer que no, porque es imposible. Es imposible que una funcionaria pase todo el día en la intendencia y aparte trabajaba los feriados, trabajaba en Navidad, Año Nuevo, todo el día metida en la intendencia. Entonces nosotros tenemos la sospecha fundamentada de que eso no es cierto. ¿Podría caer el intendente? ¿Se hace una denuncia penal y Bueno, se yo comprobarán creo los que el intendente ya no tiene cómo sacar de la pata abajo, porque si fuera una situación puntual en la cual estábamos licencia y no se enteró porque no estaba, ya hay recibos de sueldo anteriores en lo cual él era el intendente. Pero perfectamente, cuando vieron la conferencia de prensa, podían haber dado alguna explicación, pero dijeron todo lo contrario de lo que dijo el intendente a nivel nacional en un medio de prensa, y aparte lleno de contradicciones, ¿no? Porque por un lado dijeron que miraron y que no habían encontrado ninguna irregularidad. Sin embargo, se está haciendo una investigación administrativa. Y ahora en estos días, el intendente recién lo saca al secretario general del cargo y lo pone al director general. Pero lo llamativo es que lo saca de la Secretaría General y le da un cargo de dirección. O sea, nadie entiende nada porque de algún modo está reconociendo que hubieron irregularidades, pero por otro lado lo premia con una dirección. Acá hay otro componente también. La señora diputada, que es sobrina del intendente, que por otro lado es una de los representantes que más ha faltado al Parlamento, vive metida en la intendencia como que fuera parte del gobierno municipal. Es más, hay un plan del MIDES en la cual se le brindaba a emprendedores del departamento electrodomésticos como cocina, heladeras, para trabajar de emprendedores con la elaboración de alimentos. Un programa del MIDES, un proyecto que con el nombre de Vale Emprender. Bastante llamativo el nombre del proyecto, pero lo raro es que la propia diputada es la que va a la casa de estos emprendedores a entregarle los materiales que vienen del MIDES, electrodomésticos nuevos, y eso se lo puede ver en Facebook, porque quien entra a las páginas sociales ve la foto que se saca entregando ella, un diputado entregando algo de un programa MIDES a los emprendedores, cosa que llama poderosamente la atención. En esos temas está todo muy vidrioso. Los ediles de Artigas le pidieron al MIDES que les informen por qué la diputada estaba entregando esos materiales y le dijeron acá a la oficina que bueno, que la orden venía de arriba. Creemos que hay que ir un poco más allá, ¿no? Tenemos que intensificar los pedidos de acceso a la información pública por medio de un juzgado y hacer las denuncias a todos los niveles que correspondan, porque evidentemente quien está en falta acá es el intendente Pablo Caran. Finalmente, ¿cómo vivió el Frente Amplio en Artigas su cumpleaños, su aniversario el 5 de febrero, el pasado 5 de febrero? Bueno, nosotros el 5 de febrero se hizo una actividad aquí en el local frente, de festejo, y con la particularidad de que se llamaron a todos los fundadores del Frente Amplio y se le entregó un reconocimiento muy simple, pero muy valeroso para algunos, porque felizmente tenemos varios fundadores que todavía están militando, y es una iniciativa que surgió también los compañeros de Bella Unión a fines del año pasado, en la cual los compañeros pusieron una placa recordatoria en el Parque Rivera, donde fue el primer acto que se hizo cuando estuvo presente el Iber Sereni en el año 71. Entonces, con esa iniciativa se colocó una placa recordatoria y también se entregaron diplomas a los fundadores del Frente en Bella Unión. Nosotros pretendíamos retomar acá en Artigas, debido a que muchos no habían podido ir a Bella Unión, y le hicimos ese reconocimiento y entrega de diplomas a los fundadores del Frente Amplio. Entonces fue una ceremonia muy emotiva y lo festejamos, y fue un momento de esos que quedan, ¿no? De esos que marcan, porque cuando estén los compañeros viejos nos llena de compromiso principalmente, ¿no? Nosotros los disfrutamos mucho y creo que todos los frente amplistas también, ¿no? Hoy pude ver quién soy, conocerme más. La Hora 90. Y como decíamos, era previsible. El Frente Amplio presentó una denuncia penal contra la Intendencia de Artigas por este
número increíble de horas extras que cobró una funcionaria en los últimos meses del año pasado. La denuncia de los ediles del Frente Amplio fue presentada en el departamento de Artigas. El presidente del Frente Amplio, compañero Fernando Pereira, acompañó a los ediles y aseguró que se trata de un exceso. El exceso de horas extra es a todas luces imposible de hacer o de alguna manera imposible de autorizar, dijo Fernando Pereira, y agregó que es un caso que debe ser récord en Uruguay de cantidad de horas extras hechas por un trabajador solamente en un mes. Fernando Pereira, en la hora 90. Partimos de la base que nuestros ediles, nuestra dirección política y nuestro diputado departamental encontraron un caso en el que el exceso de horas extras es a todas luces imposible de hacer o de alguna manera imposible de autorizar. Hay un problema legal y hay un problema político. No se puede hacer cualquier cosa en la Intendencia con los dineros públicos. No se puede otorgar una cantidad de horas que lleve a que una persona tuviera que trabajar 17 o 18 horas diarias. Eso sería el esclavismo. Un caso que debe ser récord en el Uruguay de cantidad de horas extras hechas por un trabajador en un solo mes, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que el presidente vino a hacer no es a presentar la denuncia, sino simplemente a acompañar a sus ediles. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. El futuro llegó. La hora 90. Contigo socialismo. Y en forma reciente, un socialista ha fallecido, por ende se ha sembrado. Y estamos hablando de un querido compañero, Pedro Aguerre, militar retirado, que estuvo preso durante la dictadura, que conformó una corriente de oficiales constitucionalistas que se opusieron al golpe de Estado. General retirado, Pedro Aguerre Albano, a los 95 años, nos ha dejado. Aguerre fue integrante del Partido Socialista y uno de los oficiales constitucionalistas que fueron detenidos antes del golpe de Estado de 1973. En 1964, junto al entonces mayor y compañero Pedro Montañez, Aguerre y 3 oficiales más conformaron la corriente 1815, que llegó a estar integrada por un centenar de militares legalistas. Estuvo preso desde 1972 hasta 1985. El compañero Pedro Aguerre fue asesor honorario de la ministra de Defensa Nacional, compañera Susana Berruti, durante más de un año, cuando asumió el primer gobierno de izquierda en nuestro país. Recientes entrevistas dejan su palabra. En una entrevista con La Diaria, por ejemplo, dijo que para él el golpe de Estado fue el 9 de febrero de 1973 porque fue una rebelión militar triunfante que cambió la Constitución. Hubo un general, Pedro Aguerre, que también rechazó la participación de los militares uruguayos en la misión de paz en Haití. Vamos a recordar la palabra viva del compañero general retirado Pedro Aguerre, hablando de temas relativos a los derechos humanos, hablando y escuchándole. Pedro Aguerre, en la hora 90. Pero no en mi nombre. Yo creo que puedo invocar en nombre de todos los oficiales, personal de tropa que se jugaron por mantener las instituciones. Fue una carrera larga. Algunos del año 64, viendo el progreso de las ideas golpistas y la influencia de los yanquis sobre el destino de nuestra democracia, recordando al coronel Pedro Montañez Gutiérrez, que no está presente lamentablemente. Reconocer como obligación de todos los oficiales lo que se le exige al simple soldado cuando se hace cargo del puesto de centinela. El puesto se defiende a fuego y bayoneta hasta perder la vida. No comprendo entonces que los militares hayan traicionado su palabra, traicionado la historia del ejército activista y se embarcaran en ese viaje sin retorno que tienen los que se pierden y los que no cumplen con su juramento. También quiero hacer una referencia a los civiles que, igual que los soldados, supieron ponerse contra la dictadura. Y voy a nombrar a 2 personas, los defensores del coronel Montañez, del general Sereñi, del general Licandro, de mi persona también, el doctor José Locorseñac y el doctor Héctor Clavijo. Este último que arriesgó su libertad personal cuando, diferente ahora, ni siquiera por la muerte de la madre querían dejar salir a un preso. Y le dijeron, doctor, váyase porque vamos a cerrar. Y él dijo, yo vine a pedir lo que le corresponde al coronel fulano tal, cierren que yo me quedo. Eso determinó que se le autorizara a último momento a pasar por el velorio y a llevarlo en contraparte, ya que le habían negado el derecho a estar en el velorio y lo llevaron al cementerio. Ese doctor Clavijo se ganó mi respeto absoluto por esa conducta que tuvo. No quiero ser
más extenso. Entiendo que hablo en nombre de todos porque todos fuimos unos oficiales, generales y soldados en apoyar a las instituciones. Gracias. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Contigo Socialismo 90, Frente Amplio. Y nos vamos para pronto volver con más Hora 90 Socialista y Frente Amplista. Como siempre, nos comunicamos a través de estos podcasts de audio, estos programas de la Hora 90, una nueva edición de la Hora 90, llegando casi a los 3.000 programas. Sí, 3.000 programas de esta Hora 90 Socialista y Frente Amplista. Les recordamos esta Hora 90 haciendo historia junto a la publicación socialista emblemática El Sol, con su edición digital, también en su edición papel y, como decíamos, cliqueando www.ps.org.uy para acceder también a estos programas que también llegan a ustedes en forma personalísima. Gracias por estar, queridas y queridos. Gracias por tanto. Hasta un nuevo encuentro con Corazón Socialista y con la 90 en el corazón. Esta es mi revolución, llenar de amor mi sangre y sin reviento. La Hora 90, desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.